Nunca imaginé que la persona que más amaba sería quien me rompería. El principio del final no llegó con una pelea, ni con una traición evidente, ni con una confesión dolorosa. Llegó disfrazado de costumbre. De rutina. De silencios cada vez más largos entre palabra y palabra. Sofía siempre había creído que el amor no se acaba de golpe, que no es como un vaso que se rompe y se hace añicos en un segundo. Ahora entendía que era más parecido a una vela encendida en una habitación grande. Al principio ilumina todo, después apenas alcanza para ver las paredes, y cuando te das cuenta, solo queda humo. Ella y Daniel llevaban 3 años juntos. 3 años que estaban guardados en fotos, en entradas de cine viejas, en conversaciones que todavía seguían ancladas arriba en el chat. 3 años que para Sofía significaban hogar. Para Daniel, ya no estaba tan segura. Las primeras señales fueron pequeñas. Tan pequeñas que Sofía se sintió culpable por notarlas. Él tardaba más en responder los mensajes. Se reía menos con sus bromas. Decía estoy cansado con una frecuencia que ya no parecía normal. ¿Te pasa algo? Preguntó una noche, mientras caminaban por el parque donde siempre se sentaban a hablar durante horas. No, amor, todo bien, respondió él, pero su voz sonó como cuando alguien contesta por educación, no por verdad. Antes, Daniel le contaba todo. Si discutía con su mamá, si tenía un problema en el trabajo, si soñaba algo raro. Ahora, cuando Sofía le preguntaba cómo le había ido en el día, él contestaba con un simple normal. Normal. Esa palabra empezó a dolerle más que cualquier insulto. Sofía comenzó a esforzarse más. No porque él se lo pidiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que algo se estuviera rompiendo y ella fuera la única que no estaba intentando repararlo. Le llevaba su chocolate favorito sin que se lo pidiera. Le mandaba mensajes largos deseándole suerte antes de cosas importantes. Le proponía planes para salir, para viajar, para hacer algo distinto. Pero Daniel siempre tenía una razón para dejarlo para después. Esta semana no, estoy lleno de trabajo. Luego vemos lo del viaje. Ahorita no tengo cabeza para eso. Y Sofía empezaba a sentir que tampoco tenía lugar en su cabeza. Una noche, mientras cenaban en su departamento, Sofía lo miró fijamente. Él estaba frente a ella, pero parecía lejos. Comía sin hablar, con el celular boca abajo junto al plato. Antes, dejaban los teléfonos en la mesa de la sala para no distraerse. Era una regla de los dos. Algo que habían decidido cuando dijeron que querían una relación diferente, más presente, más real. Ahora el celular estaba ahí, como un tercer invitado al que ninguno mencionaba. Te extraño, dijo Sofía de repente. Daniel levantó la vista, confundido. Pero si estoy aquí. Ella negó suavemente con la cabeza. No, tú de antes. Por un segundo, algo cruzó por la cara de él. Culpa. O incomodidad. O ambas. Estás exagerando, respondió, volviendo a bajar la mirada. Esa frase fue como un pequeño golpe en el pecho. No fuerte. Pero sí suficiente para dejar marca. Sofía empezó a guardar cosas que antes decía. Empezó a tragarse preguntas para no parecer intensa. Empezó a fingir que no notaba cómo él sonreía más cuando miraba el celular que cuando la miraba a ella. Hasta que llegó esa madrugada. Daniel dormía de espaldas, con el teléfono cargando en la mesita de noche. Sofía se despertó sin saber por qué, con esa sensación rara de que algo no estaba bien. Miró la hora. 2:17 AM. Entonces la pantalla se encendió. Una notificación iluminó la habitación oscura. Un nombre que Sofía no conocía. Y debajo, un mensaje que hizo que el aire se le quedara atorado en la garganta. Hoy también me quedé pensando en ti. No había corazones. No había palabras explícitas. Pero había algo peor. Intimidad. Sofía no tocó el celular. No lo desbloqueó. No necesitaba más. Se quedó sentada en la cama, mirando la espalda de Daniel, intentando reconocer al hombre del que se había enamorado. Intentando encontrar, en esa silueta conocida, al chico que le prometió que siempre hablarían las cosas, que jamás permitiría que alguien más ocupara su lugar. Sintió que algo dentro de ella se rompía en silencio. No con rabia. No con gritos.
con tristeza. Una tristeza tan profunda que ni siquiera salían lágrimas. Por primera vez, Sofía entendió algo que nunca había querido aceptar. A veces el desamor no empieza cuando alguien se va. Empieza cuando alguien se queda, pero ya no está contigo. Sofía no volvió a dormir esa noche. Se quedó sentada, con la espalda recargada en la cabecera, mirando la sombra de Daniel subir y bajar con cada respiración. Pensó en despertarlo. Pensó en gritarle. Pensó en agarrar el celular y exigir explicaciones en ese mismo instante. Pero no hizo nada. A veces el dolor es tan grande que te deja en pausa, como si la vida fuera un video que alguien detuvo justo en la parte que más duele. Cuando amaneció, Daniel se levantó como cualquier otro día. Se estiró, bostezó, le dio un beso rápido en la frente. Buenos días, dijo con esa voz tranquila de siempre. Sofía lo miró, intentando entender cómo alguien podía actuar con tanta normalidad cuando el mundo del otro se estaba cayendo. Buenos días, respondió ella, sintiendo que su propia voz sonaba lejana. Desayunaron juntos. Él habló del tráfico, de una junta, de algo que había visto en redes. Sofía asentía, pero no escuchaba. Solo podía pensar en ese mensaje. Hoy también me quedé pensando en ti también. Esa palabra le daba vueltas en la cabeza. También significaba que no era la primera vez. Que había más momentos. Más pensamientos. Más cosas que ella no sabía. Cuando Daniel se fue al trabajo, Sofía se quedó sola en el departamento que habían decorado juntos. Las plantas que compraron en un mercado. Las fotos pegadas en el refri. La manta que eligieron después de discutir 20 minutos sobre el color. Todo seguía igual. Menos ella. Caminó hasta el sofá y se sentó sin fuerzas. Por fin las lágrimas llegaron, silenciosas, constantes, como una lluvia que no hace ruido pero lo empapa todo. No lloraba solo por el mensaje. Lloraba por las promesas que ya no eran verdad. Por la confianza que había defendido incluso cuando sus amigas le decían que algo se veía raro. Por la versión de sí misma que siempre creyó que el amor, si era real, alcanzaba para dos. Esa tarde, Daniel le escribió como siempre. ¿Qué haces, bonita? Sofía miró la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Nada quiso escribir. ¿Quién es ella? Quiso escribir. ¿Desde cuándo? Quiso escribir. ¿Por qué ya no soy suficiente? Pero no escribió nada de eso. Porque en el fondo, algo dentro de ella ya sabía que las respuestas no iban a devolverle lo que había perdido. Esa noche, cuando él regresó, Sofía lo recibió con una calma que no sentía. ¿Podemos hablar? Dijo. Daniel dejó las llaves en la mesa. La miró y, por primera vez en mucho tiempo, pareció nervioso. Se sentaron frente a frente. No enojados. No gritando. Distantes. Anoche vi un mensaje, dijo Sofía, despacio. No revisé tu celular. Solo vi la notificación. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. Daniel bajó la mirada. Se pasó la mano por el cabello. Suspiró. Y ese suspiro confirmó todo. No es lo que crees, empezó. Sofía sintió una punzada en el pecho. Esa frase. La más usada. La más vacía. Entonces dime qué es, respondió, con la voz temblando, pero firme. Daniel habló de confusión. De que no sabía en qué momento empezó a sentirse distinto. De que esa otra persona solo lo escuchaba. De que no había pasado nada físico. Cada palabra era como una aguja. Porque Sofía entendió algo muy claro. No hacía falta que hubieran besos para que hubiera traición. A veces basta con que el corazón empiece a buscar refugio en otro lugar. ¿La quieres? Preguntó ella, con un hilo de voz. Daniel tardó en responder. Y ese tiempo fue la respuesta. Sofía asintió despacio, como si algo finalmente encajara. Sintió dolor, sí. Un dolor profundo, pesado. Pero también sintió algo más inesperado. Claridad. Ya no tenía que adivinar. Ya no tenía que esforzarse sola. Ya no tenía que competir con silencios. Se levantó del sofá. Yo te amé de verdad, dijo. Con todo. Incluso cuando empezaste a irte sin irte. Daniel empezó a llorar.
Dijo que no quería perderla. Que estaba confundido. Que podían arreglarlo. Pero Sofía entendió que no se puede obligar a alguien a volver cuando su corazón ya salió por la puerta. No quiero que te quedes por culpa, susurró. Ni que yo me quede por miedo a estar sola. Esa noche durmieron en la misma cama, pero de espaldas, con un océano invisible entre los dos. A la mañana siguiente, Sofía hizo una maleta pequeña. No dramática. No llena de rencor. Solo necesaria. Antes de irse, miró el departamento una última vez. Ya no dolía igual que el día anterior. Dolía, sí, pero con una tristeza más serena. Como cuando aceptas que algo fue hermoso, y aún así terminó. Daniel la miró desde la puerta, con los ojos rojos. Perdón, dijo. Sofía lo sostuvo con la mirada. Ojalá algún día entiendas que el amor no se va de golpe, respondió. Se va cuando dejas de cuidarlo. Salió del departamento con el corazón roto, pero con algo intacto. Su dignidad. Y aunque no lo sabía todavía, ese adiós no era el final de su historia. Era el comienzo de volver a elegirse a sí misma.